Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una idea bastante potente, ¿no? La idea de que no solo vemos la realidad, sino que, de alguna manera, la construimos. Ujú. Vamos a hablar de constructivismo y de algunas terapias cognitivas que nacen de ahí, basándonos en unos textos académicos que estuvimos revisando. La idea es sacar lo clave, lo más interesante, sobre cómo la mente organiza la experiencia y, bueno, cómo a veces necesitamos ajustar esa construcción interna. Exacto. Veremos un poco la arquitectura de la mente, por decirlo así. Es un tema fascinante, la verdad, porque el constructivismo, más que una escuela psicológica cerrada, es como una forma de ver el conocimiento, ¿no? Una epistemología, Ajá. y ha influido en un montón de áreas. Lo interesante es ver cómo distintos autores tomaron esa idea central de que somos constructores y la aplicaron de formas muy diferentes y prácticas. Excelente punto para empezar. Arranquemos con alguien conocido, Albert Bandura. El texto lo destaca por el aprendizaje social. Pero, ¿qué es lo realmente nuevo ahí? Más allá de aprendo viendo. Bueno, lo revolucionario de Bandura es su concepto de reciprocidad triádica. Triádica, tres cosas. Exacto. 3 factores en juego constante. Lo cognitivo, nuestros pensamientos, lo conductual, lo que hacemos, y lo ambiental, nuestro entorno. Bandura dice que no somos como marionetas del ambiente, Claro. ni tampoco estamos solo encerrados en la cabeza. Es una danza continua. Influimos y somos influidos. Todo interactúa. Co-creamos nuestra realidad, digamos. Entendido. Y para hacer eso usamos capacidades específicas. El texto menciona 5, pero ¿cuáles son como las esenciales para entender esta co-creación? Yo diría que 2 son fundamentales para empezar. Primero, la simbolización. Ajá. Usamos símbolos, sobre todo el lenguaje, ¿no? Para darle sentido al mundo, para crear modelos internos de cómo funcionan las cosas, para planificar. Sin eso estaríamos perdidos. Como mapas internos. Exacto. Y la segunda clave es la capacidad vicaria. Vicaria. ¿Qué significa eso? Aprender observando a otros. Vemos qué les pasa a ellos, las consecuencias de sus actos, y aprendemos sin tener que pasar por lo mismo. Ah, claro. Si veo que alguien se quema con la estufa, Aprendes rápido. No necesitas quemarte todo. Observar si a otro le va bien o mal con algo, eso ya nos enseña y nos motiva o nos frena. Es súper eficiente. tiene todo el sentido del mundo. Ahorramos muchos golpes. Exacto. Y bueno, Bandura también habla de anticipar el futuro, de autorregularnos según nuestros estándares, de reflexionar sobre nosotros mismos. Pero el núcleo es esa interacción dinámica y nuestra capacidad de pensar y aprender simbólicamente. Dentro de lo biológico, claro. Perfecto. Eso sienta una base sólida. Ahora, el texto habla de una segunda revolución cognitiva y que eso lleva al constructivismo. Fue como un giro importante en la psicología. Sí, totalmente. Se podría decir que sí. La primera revolución cognitiva se enfocó mucho en la mente como si fuera una computadora, ¿no? Sí. Procesando información. Mm. Pero después, una corriente empezó a decir, ojo, no somos solo procesadores pasivos de datos que vienen de afuera, ¿Sí, no? sino que somos activos. Interpretamos, damos significado, construimos nuestra versión del mundo, en interacción con él, claro. Ese es el salto, de descubrir la realidad a construir la experiencia. Entonces, el constructivismo, en esencia, es esa idea. La realidad es una construcción personal. En esencia, sí. Pero como te decía, es más una teoría sobre cómo conocemos, una epistemología. Vale. Se pregunta cómo sabemos lo que sabemos. Y responde, participando, construyendo significado con otros, buscando coherencia. Admita que puede haber muchas interpretaciones válidas de lo mismo. No hay una sola verdad. Exacto. Cambia el foco de descubrir algo externo a construir algo vivencial, interno. Y mencionaste que hay distintos sabores de constructivismo. No todos lo ven igual. Claro, están los más radicales, como Maturana, que cuestionan si podemos siquiera hablar de una realidad fuera del observador. Si todo lo dicho, lo dice alguien. Uf, profundo eso. Sí. Y luego están los críticos, como George Kelly, quizá más pragmáticos. Dicen, bueno, capaz hay una realidad ahí afuera, pero nunca la vamos a conocer directamente.
Solo a través de nuestros filtros, de nuestras construcciones. Y ahí se enfocan. Exacto. En cómo armamos esas construcciones. Y Kelly es una figura central en eso. Hablemos de Kelly, su teoría de los constructos personales. ¿Nos ve como científicos? Exactamente. Esa es su gran metáfora. Dice que todos somos como científicos en el día a día. ¿Cómo así? Observamos, formulamos teorías, que él llama constructos, para entender y predecir qué va a pasar. Y luego las ponemos a prueba con la experiencia, constantemente. ¿Y qué sería un constructo, digamos, en lenguaje simple? Imagina que son como lentes para ver el mundo. Son las categorías que usamos para darle sentido a todo. Y siempre vienen en pares opuestos. Bueno, malo, seguro, peligroso, interesante, aburrido. Ah, como dimensiones. Eso, dimensiones personales. Cada uno tiene su juego de lentes, sus constructos organizados de forma única. Y eso conecta con su idea del alternativismo constructivo. Suena a que hay muchas maneras de usar esos lentes. Precisamente. Kelly dice, nadie tiene la verdad absoluta. Siempre hay formas alternativas de interpretar las cosas. Tu visión es solo una posibilidad. ¡Qué liberador! Totalmente. Si tu forma actual de ver las cosas te trae problemas, siempre puedes buscar otras interpretaciones, construir nuevas formas de ver. El texto menciona sus corolarios, como ideas que se desprenden de esto, algunos clave para entenderlo mejor. Si tiene varios, quizás 3 importantes son: el de individualidad, cada uno tiene su sistema único de constructos, por eso somos diferentes. El de experiencia, nuestro sistema no es fijo, cambia con lo que vivimos, no estamos determinados. ¿Podemos cambiar? Claro, y el de socialidad, que dice que podemos entender a otros si logramos entender sus constructos, ponernos un poco sus lentes. Es la base de la empatía para Kelly. Muy interesante. Nos ve como seres activos, buscando significado, capaces de cambiar. Exacto. No somos víctimas de la realidad, somos intérpretes, constructores. Fascinante. Y si construimos realidades que a veces nos complican, ¿cómo entra la terapia ahí? ¿Es tirar abajo y volver a construir? No tanto tirar abajo, sino más bien revisar, flexibilizar. Ah, ok. El objetivo es ayudar a la persona a ver qué constructos o sistemas de constructos se le volvieron muy rígidos o ya no le sirven, y buscar formas de crear interpretaciones más útiles, más flexibles, sobre todo si hay patrones muy de fondo que causan sufrimiento. Y Kelly mismo creó una técnica, la terapia del rol fijo. Suena curioso. ¿Actuar un papel? Sí, es muy creativa. Primero, te describes a ti mismo como te vería un amigo cercano. Vale. Luego, el terapeuta diseña un rol, un personaje, pero que sea bien diferente a cómo eres ahora, no solo una versión mejorada. Ajá. ¿Y después? Después, a actuar. Lo ensayas por unas semanas, vives como si fueras ese personaje, y al final se charla. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? El éxito no es convertirte en ese rol, sino descubrir nuevas posibilidades dentro tuyo. Me gusta eso de experimentar con ser otro por un rato. Ahora, pasamos a Vittorio Guidano. Enfoque posracionalista, dice el texto. ¿Qué le suma él a esta idea constructivista? Guidano profundiza mucho en el papel del lenguaje y las emociones al construir la identidad, el self. Habla de diferenciar entre el yo que vive la experiencia directa y el mí que la observa, la narra, la evalúa. Nuestra conciencia de nosotros mismos se arma contando historias en relación con otros, y las emociones son como la brújula de esa narrativa. Entiendo. Y usa una técnica con un nombre muy gráfico, moviola, como ver una película de la vida. Tal cual. Es para trabajar con recuerdos, con escenas emocionales importantes. Empiezas con la visión general, luego haces zoom in, vas en cámara lenta, viendo detalles, qué pensaste, qué sentiste, qué hiciste exactamente en ese momento. ¡Wow! Y después haces zoom out. Vuelves a poner esa escena en tu historia, pero ahora con más comprensión, quizás con otro significado. Es como entrar a la sala de edición de tu propia vida. ¡Qué potente! Pasar de espectador a editor. Y Guidano organiza la terapia en etapas, ¿no? Sí, él la ve como un proceso. Primero, crear la relación terapéutica. Luego,
mirar el problema desde adentro, no solo por causas externas. Después, aprender a notar la diferencia entre lo que vives y cómo te lo explicas. Eso es la autoobservación. Ajá. Sigue el trabajo con la moviola en escenas clave para entender tus patrones emocionales. Y al final, reconstruir cómo se formó tu identidad en tus vínculos, en tu historia relacional. Es un viaje hondo. Muy bien. De la edición interna de Guidano, vamos a la terapia narrativa, White y Epstein. Aquí, el foco parece estar de lleno en las historias que nos contamos. Totalmente. La terapia narrativa parte de que vivimos en historias. Creamos narrativas para todo, para darles sentido. Se basan en Brunner, que hablaba del pensamiento narrativo, el de contar historias, como algo distinto al lógico científico. Y la terapia se centra ahí. Somos las historias que nos habitan y que contamos. Y si somos historias, la terapia es como reescribir el guión, reautorizar la propia vida. Algo así. Los principios son claros. La persona es la experta en su vida. El foco está en los problemas, vistos como algo separado, no en etiquetar a la persona. Importante eso. Sí, se buscan descripciones ricas, complejas de la identidad, no simplificaciones. Se confía en los recursos de la persona y el terapeuta es un coinvestigador curioso, no el que sabe. Me llamó la atención eso de ver los problemas como algo separado. Hablas de la externalización. Exacto. Es una técnica central. Consiste en hablar del problema como si fuera una entidad externa. En vez de «soy ansioso», se habla de la ansiedad y cómo afecta tu vida. Ah. Se le pone nombre, a veces una metáfora. La nube negra, el dictador de la perfección. Esto crea distancia, te permite aliarte contigo mismo para hacerle frente. ¿Y cómo se hace? ¿Se le entrevista al problema? Ja, casi. Se usan preguntas específicas. Primero, ¿cómo influye el problema en tu vida? Mapear sus efectos. ¿Qué te hace hacer, sentir, pensar? Ok. Segundo, ¿y cómo influyes tú en la vida del problema? Buscar momentos donde no te dominó, donde resististe. A partir de ahí, se le da nombre, se exploran sus mañas, cuándo aparece. Entiendo. Y lo crucial, buscar logros únicos o hechos extraordinarios. Momentitos, aunque sean pequeños, donde el problema no tuvo la última palabra. O donde actuaste distinto, más acorde a lo que valoras. Esas serían como las grietas en la historia dominante. Exacto. Son las semillas para construir una historia alternativa, una que prefieras, como el caso de Carlos que mencionaba el texto. Pasó de ser depresivo a luchar contra la sobreexigencia. Y al buscar esos momentos donde sí tuvo confianza, encontró recursos que no veía. Cambia toda la perspectiva. Totalmente. Y usan otras cosas. Escribir cartas terapéuticas, dar certificados de logros, sobre todo con niños, hacer rituales para marcar cambios, incluso invitar a testigos, amigos, familia, para que escuchen y validen la nueva historia. Es muy colaborativo. Muy bien. Cambiamos ahora a algo que mezcla cognición, conducta y filosofía Zen. La terapia dialéctica conductual, DBT, de Marsha Linehan. Así es. La DBT nació pensando en personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, TLP, que viven emociones muy intensas y tienen dificultades en sus relaciones. Linehan creó un tratamiento muy estructurado. Mezcla técnicas cognitivo-conductuales con mindfulness, conciencia plena, del Zen, y con filosofía dialéctica. Dialéctica. Suena complejo. ¿Qué quiere decir en este contexto? Es clave. Se refiere a ver la realidad como llena de opuestos que conviven. La tensión principal en TLP, según Linehan, es entre la necesidad de aceptarse radicalmente como uno es, aquí y ahora, y al mismo tiempo, la necesidad de cambiar para tener una vida que valga la pena vivir. Aceptación y cambio, ¿no? ¿O cambio? Exacto. La dialéctica busca la síntesis, el equilibrio entre esos polos, no quedarse atascado en un extremo. También implica ver todo interconectado y en cambio constante. Y parte de una teoría sobre el origen de esta dificultad emocional. Sí,
La teoría biosocial dice que la desregulación emocional viene de una mezcla, una vulnerabilidad biológica, ser más sensible a las emociones, reaccionar más fuerte, tardar más en volver a la calma. Ujú. Y un ambiente temprano que invalidó esas emociones, que no las entendió o las criticó. No deberías sentirte así, exageras. Esa mezcla dificulta aprender a manejar emociones intensas. Entiendo la lógica. Entonces, ¿la DBT se centra en enseñar habilidades para eso? Exacto, es muy práctica. Se enseñan 4 grupos de habilidades. Primero, mindfulness o conciencia plena. Estar presente, observar sin juzgar, conectar con la parte sabia que integra razón y emoción. Fundamental. Segundo, tolerancia al malestar. Herramientas para pasar momentos de crisis sin empeorar las cosas, distracción, autocalma, aceptación radical de lo que no puedes cambiar ahora. Ok. Tercero, regulación emocional. Entender tus emociones, reducir la vulnerabilidad a las emociones difíciles y cambiarlas cuando es posible y útil. Ajá. Y cuarto, eficacia interpersonal. Cómo manejar relaciones, pedir lo que necesitas, decir que no, mantener el respeto propio y hacia los demás. Suena muy completo, la verdad. ¿Y cómo se aprenden? En terapia individual. El formato estándar combina terapia individual semanal para trabajar temas personales y la motivación, Ujú. con un grupo semanal de entrenamiento en habilidades, donde se enseñan y practican estas 4 áreas. Y además suele haber coaching telefónico para ayudar a usar las habilidades justo cuando se necesitan, en la vida real. Un combo potente. Sí, es intensivo y estructurado. Tiene fases claras, empezando por reducir conductas de riesgo. Y aunque nació para TLP, hoy se usa para otros problemas con desregulación emocional. Muy interesante cómo integra aceptación y cambio tan directamente. Bueno, ya para ir cerrando, el material menciona fortalezas y debilidades generales de estas terapias cognitivas y constructivistas. ¿Qué resaltarías? Como puntos fuertes, suelen ser su claridad, ¿no? Analizan pensamientos, aprendizajes, desarrollan técnicas concretas, muchas veces muy efectivas. Ujú. Dan un rol activo a la persona, eso empodera. Y se pueden integrar bien con otros enfoques. ¿Y las críticas? A veces se dice que son muy de la cabeza. Esa es una crítica frecuente, que a veces pueden ser muy racionales y quizás descuidan un poco lo más corporal, lo preverbal, lo emocional más profundo. Aunque vimos excepciones como Guidano, ¿no? Claro. También se dice que a veces usan poco la imaginación o técnicas más vivenciales, o que se enfocan en cambiar programas, ideas erróneas, pero no siempre van a los metaprogramas de fondo, cómo construimos la realidad. Entiendo. Y bueno, su estructura a veces puede hacerlas sentir menos, no sé, menos fluidas o creativas que otras terapias. Un balance interesante. La verdad, hicimos un buen recorrido. Desde Bandura y cómo aprendemos de otros, pasando por Kelly y vernos como científicos de la vida, hasta Guidano editando la película interna, White y Epstein reescribiendo narrativas, y Linehan enseñando a surfear olas emocionales. Sí, fue un viaje por esa idea central. No somos espejos pasivos, somos constructores activos de nuestro mundo interno. Exacto. Y todas estas terapias, cada una a su manera, con sus herramientas, constructos, roles, moviolas, historias, habilidades, buscan ayudarnos a revisar esos planos de construcción y, si hace falta, a construir realidades internas que nos funcionen mejor, que nos permitan vivir más plenamente. Totalmente. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, una última reflexión basada en todo esto. Si aceptamos esta idea poderosa de que construimos activamente nuestras realidades, nuestras historias, ¿qué historia dominante sobre nosotros mismos o sobre alguna parte de nuestra vida podríamos estar dando por cierta sin darnos cuenta? Buena pregunta. ¿Y qué pequeño hecho extraordinario, qué mínima excepción a esa historia podríamos empezar a buscar hoy mismo? Quizás ahí esté la puerta a una narrativa alternativa, ¿no?